casi no sabemos leer. Está diciendo el texto una cosa, pero en mi mente viene el recuerdo de lo que me han dicho desde el púlpito una, dos, tres, 500, 800, 900 veces. Entonces, desde el púlpito yo escuché algo y en el texto estoy leyendo otra cosa, pero estoy leyendo unas palabras, pero mi mente está recibiendo el audio de todos aquellos sermones, de todas aquellas recomendaciones que a lo largo de mi vida cristiana yo he escuchado. Y hay un bloqueo en mi mente y aunque estoy viendo literalmente, textualmente, algo que debo hacer, aceptar, entender, se me bloquea. La tradición, la costumbre es súper fuerte. Fíjense que una de las preguntas es la siguiente. ¿Usted va a predicar el evangelio sin leer el evangelio? Y algunos de ustedes dijeron, sí se puede. Yo puedo predicar el evangelio sin hablar del evangelio. Solamente tengo que mencionar los 4 pasos. Y dirá alguien que no pertenece a la iglesia, alguien ajeno a la iglesia, ajeno a este ámbito, cualquiera, un estudiante, no tiene que ser de la universidad, un estudiante de secundaria. Usted pregunta, ¿usted quiere enseñar medicina sin hablar de medicina? ¿Cuál sería la respuesta de usted? No, hermano, ¿y cómo voy a enseñar medicina sin hablar de medicina? Ah, pues fíjese que en la iglesia, a nivel mundial, cualquier iglesia, hay gente que piensa que se puede enseñar el evangelio sin hablar del evangelio. La clase es Evangelio según Juan. Si se supone que en este libro que vamos a analizar hay un contenido identificado por el apóstol como evangelio, me pregunté, la primera pregunta que me hice, ¿cuántas veces en la Biblia aparece la palabra evangelio? Y veo que en otra versión, en vez de evangelio, traducen buena nueva, porque eso significa el término, no el concepto, no la doctrina, sino la palabra, la etimología, el término original, qué significaba antes en todo el Antiguo Testamento. Y tenemos aquí desde 1 Samuel, tengo en la columna izquierda la Biblia de Jerusalén, en la columna del centro tengo la Reina Valera 2015, no quise irme a la de hace 80 años, y tengo en la columna derecha la nueva versión internacional. En todos estos versículos aparece la palabra evangelio. Lo que está en rojo es traducido como buena nueva, el mismo término. Evangelion en griego, pero aquí las versiones a veces lo ponen como evangelio y a veces como buena nueva, pero es la misma palabra. Y aquí están, mire, Romanos, Corintios, desde el Antiguo Testamento. Y me doy cuenta que en la Biblia de Jerusalén aparece 111 veces, sea como evangelio como buena nueva. En la Reina Valera 2015, 119 veces y en la nueva versión internacional, 69 veces. Eso ya es curioso. Entonces me pongo a analizar y digo, si no aparece el mismo término en las 3 versiones, ¿cómo lo traduce una y cómo lo traduce la otra? Esa fue una de las tareas. Aquí ya no solamente quise saber en qué parte de la Biblia aparece el término, sino qué es lo que dice. En el primer libro de Samuel dice, buena nueva para los filisteos, la muerte de Saúl e hijos. Miren, aquí no está hablando del Señor Jesús y se le llama buena nueva en el Antiguo Testamento. Buena nueva para los filisteos, la muerte de Saúl. Esa era la buena nueva, la muerte de Saúl y sus hijos. En Primero de Crónicas aparece lo mismo. Hermosos son los pies de los que traen buenas nuevas, pero eran noticias terrenales, humanas. Y aquí, en cada uno de los versículos que aparece Evangelio en color negro, Buena Nueva en color rojo, aquí tengo todos los que aparecen en la Biblia.
¿Por qué? Les voy a decir por qué. Quiero aprender de la escritura. ¿Ustedes se imaginan tener a un maestro que en vez de buscar la escritura, se pone a hacer cuentas? Bueno, yo estoy en la iglesia desde que el hermano Cipriano era el predicador, era de los primeros predicadores en Nicaragua. Voy a ir donde el hermano Cipriano. Hermano Cipriano, ¿qué es evangelio? Allá sale otro. Hermano Ruperto, ¿qué es evangelio? Hermano, ¿por qué le voy a ir a preguntar a ellos? Eso se supone que en el cristianismo no debe existir. Y ahí se escucha cada rato. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la... No, mentira. No están hablando donde la Biblia habla muchas veces. Muchas veces estamos hablando donde escuchamos lo que otro dijo y no donde la Biblia habla. Entonces, cualquier cosa que ustedes vayan, se los dije el viernes y estoy ahorita poniéndome más serio, pero porque quiero ayudar. Ya les conozco la respuesta a cada uno de ustedes. Las 8 respuestas. Sé lo que traen en su mente. Yo he pasado por eso. Yo tenía la confianza ciega de repetir lo que me decía otra persona, pero no se puede, no se debe. Y ahora sí vamos a entrar a detalles. Hermana Rebeca, mientras permito la entrada de otros estudiantes. Eh, Profe, bueno, quería hacer es como una consulta o una duda acerca de lo de las buenas nuevas. Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, el Antiguo Testamento es escrito creo que en hebreo o arameo, no recuerdo bien, ¿verdad? Entonces quería saber si hay alguna diferencia en la traducción o en la raíz de esas buenas nuevas en el Antiguo Testamento, a diferencia de la raíz que hay de las buenas nuevas o evangelio en el Nuevo Testamento que es escrito en griego, si hay alguna diferencia ahí. En el video se los dije, pero tal vez de pasadita y sin detenerme en el punto. Evangelio no es una palabra que vino a partir de la era cristiana. Cuando ustedes dicen buena nueva, están diciéndolo en el idioma que ustedes hablan. Es una noticia, o sea, un ejemplo de buena nueva. Ya saben cuál usamos más, ¿verdad? Me saqué la lotería. ¿Es una buena nueva o una mala noticia? Esa es una buena noticia. Salí de cuidados intensivos. ¿Es una buena noticia o es una mala noticia? Ok, para que lo entendamos mejor. Tanto en el Buena noticia. en todo el Antiguo Testamento, ese término se refería a algo tan común como eso, una buena noticia. Encontré trabajo, me contrataron. Ese es el significado de evangelio. Ese es el significado de buena nueva. Encontré trabajo, qué alegre, una noticia agradable. Y en el Antiguo Testamento, ustedes cada vez que vean noticia nueva, buena nueva, se está refiriendo a una palabra sencilla y común. Entonces, lo que dije en el video del cual ustedes contestaron el cuestionario, lo que dije fue, tendríamos que irnos a los textos de Isaías, porque el apóstol Pablo y Lucas citaron esos versículos y son aplicados al Señor Jesús. Todos los escritores del Nuevo Testamento ya no se refieren a la palabra evangelio o a la palabra noticia de manera general. En el Nuevo Testamento, según todos los versículos ahí incluidos, se refieren a la persona, a los acontecimientos alrededor de esa persona, a la venida de Dios a este mundo. Entonces ya eso como que le dio un significado que nada tiene que ver el idioma hebreo o el idioma griego o el arameo, ya que es otro idioma que se supone en el Antiguo Testamento.
hay algunos pocos versículos en arameo. Entonces ya no es asunto de idioma, ya es asunto que los escritores del Nuevo Testamento se apropiaron de esa palabra y la usaron exclusivamente para el acontecimiento trascendental de la humanidad, la buena nueva de salvación. Una palabra tan sencilla como noticia se convirtió en el punto central del mensaje en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Creo que es lo mismo que dije en el video, pero a veces uno cree que escucha algo. ¿Ustedes recuerdan que hablé algo de eso? Que en el Nuevo Testamento se le dio una connotación específica, directa, técnica. ¿Lo recuerdan? Hermano Magdiel, no puede estar con el micrófono. Estoy teniendo paciencia aunque no parezca, aunque hable feo, pero ya demasiadas veces no se puede estar perdiendo el tiempo dando ese anuncio de que silencien su micrófono, a menos que vayan a hablar. Por favor, tómenlo en serio. Vamos con las preguntas. Yo sé que ustedes tienen algo que decir, hermano, pero usted exageró. ¿Por qué me la puso mala? Si estaba yo queriendo decir lo mismo. Algunas preguntas. Ahora sí, vámonos específico a todas las que contestaron, a las 8. Los escucho. Hermano, más bien ahí en lo que quería opinar es sobre donde usted está hablando de la buena noticia, que si estoy clara, es que según lo que interpreto, que esa palabra de evangelio no está precisamente en muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que sí es un evangelio porque algo nuevo, pero no precisamente que eso sea el evangelio, sino que la palabra evangelio es toda la noticia que llega nueva, a algo así se refiere. Y es lo que yo entiendo, lo que le quiero decir que eso es lo que yo entiendo de lo que se está explicando y analizando los textos que hemos leído. Gracias, hermana, porque me ayuda a explicarlo. Y sí sé que es necesario hacerlo. A ver, no quiero que me llamen hereje sin escucharme antes. Es cierto que Primera de Corintios 15 dice el apóstol Pablo, ¿acaso no saben o acaso no recuerdan ustedes que lo que yo les hablé fue muerte, sepultura y resurrección? El punto es que no es el único versículo en toda la Biblia. ¿Cuántos miles de versículos son? No recuerdo la cifra, pero son muchos miles. Y no es el único texto en la Biblia, Primera de Corintios 15, que habla acerca del Evangelio. El tema del capítulo 15 de Primera de Corintios es la resurrección de los muertos que algunos corintios estaban negando. Imagínese usted una iglesia en la que un grupo de cristianos niega la resurrección. No existe resurrección, decían ellos. Entonces Pablo dedica ese capítulo entero a ese tema y en ese contexto, yo vi que tienen problemas muchos de ustedes con la palabra contexto. Cuando yo hice la pregunta, ¿en qué contexto? Algunos creen que me refería al versículo, texto bíblico. No, no es al texto bíblico que me refería. El contexto es lo que está alrededor de una palabra. ¿En qué estábamos, en qué plática estábamos nosotros cuando usé esta palabra? Dije hola. ¿Qué quise decir con hola? Depende del contexto. ¿Cuál es el contexto? El tema del que estamos hablando. Si estoy en la playa y le digo a un niño, mira, ahí viene una ola, el niño no va a entender que ahí viene un saludo. En cambio, si yo le digo a ustedes que van entrando ahorita, hermano, hola, hola Darwin. El hermano Darwin no está pensando en la ola del mar, ¿o sí? Entonces, hay un contexto en el que se están usando las palabras. Si estoy a la playa, estoy en la playa, asoleándome, metiéndome al agua, ya saben que si digo hola se refiere a ese levantamiento del agua tan sabroso cuando pega en la espalda y le da volantín, ¿verdad, hermana Reina? Pero estoy allá en la playa. Si voy entrando a una casa y saludo y digo hola,
A nadie se le ocurre que estoy pensando en la playa o en el mar. Entonces, a eso me refiero con contexto. ¿En qué contexto se usa la palabra evangelio? Bueno, algunas veces cuando el Señor Jesús predicaba a los pobres. En otro contexto, el apóstol Pablo estaba hablando de como si fuera propio el evangelio. Se metió tanto al asunto de la predicación y al ministerio asignado por el Señor Jesús que él dice, mi evangelio. Ese es otro contexto. Cuando Pablo está diciéndole a los destinatarios, el evangelio lo siento como si fuera mío. ¿En qué contexto el ángel? Bueno, cuando estaba anunciando el nacimiento, al menos como hombre, de Dios entre nosotros. Entonces, cuando decimos contexto, nos referimos qué hay alrededor de esa palabra, los versículos anteriores y los versículos siguientes. Cuando Pablo está diciendo en 1 Corintios 15 que él les habló de muerte, sepultura y resurrección, es por el contexto. Él está hablando de que los muertos sí resucitan, los muertos sí van a resucitar. En ese contexto, hablando de la resurrección, les dice, ¿acaso el evangelio no incluye muerte, sepultura y resurrección o solo muerte? De otro modo, tendríamos que decir, bueno, ¿a quién le creo? Pablo dice que es muerte, sepultura y resurrección. Y Marcos, en el versículo 1 del capítulo 1, dice que todo lo que va a escribir es acerca del evangelio. Entonces, ¿quién de los dos se equivocó? Son diferentes contextos. Isaías no tenía el mismo contexto de Pablo. ¿Ustedes creen que Isaías sabía específicamente todos los detalles que conoció Pablo y que conoce usted ahora? Isaías no vivió en la época del Señor Jesús. Entonces, para Isaías, cuando dice evangelio es, viene Dios a vivir entre nosotros. Aleluya, proclámenlo. Esa noticia está maravillosa. Dios va a descender del... Pero él no sabe que Pedro lo iba a negar, que Judas lo iba a traicionar. O sea, Isaías no sabe todas esas cosas. ¿Para qué las iba a saber? ¿Cuántos profetas del Antiguo Testamento soñaban con ver el día en que iba a cumplirse las promesas de redención que estaba ofreciendo Dios? Que cómo se iban a dar, ni les importaba si ellos no iban a vivir en esa época. Entonces no nos han engañado cuando nos han dicho que a la hora del bautismo nosotros estamos participando de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, porque es cierto. Y sí tenemos que hablar del bautismo a las personas. Lo que no debemos hacer es empeñarnos únicamente en meterlas al agua. ¿Por qué me voy a bautizar? Ah, bueno, porque vas a tener salvación. ¿En serio? Ah, pues meteme al agua, pues. Voy a tener salvación. ¿Y con qué conciencia? Recuerden que el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, cuando está haciendo esa aplicación del evangelio, dice, ¿no saben ustedes que los que hemos sido bautizados hemos muerto con Cristo? Y que cuando estuvimos cubiertos por el agua fuimos sepultados con Cristo y que cuando salimos del agua fuimos resucitados con Cristo. Y en ese mismo capítulo dice el apóstol Pablo, porque obedecimos a aquella forma de doctrina. Ah, hay una doctrina completa alrededor de esto, pero eso no lo leemos. Bueno, muchos no lo leemos. A quienes yo critico de caer en el radicalismo extremo y, y, y no se dan cuenta que ahí Pablo dice que hay una forma de doctrina a la que se está obedeciendo. Y alguien cree que esa forma de doctrina solamente es meterse al agua. Entonces, la información no puede ser incompleta porque estaríamos engañando a la gente. Un borrachito, un drogadicto, ¿quién no quiere recibir la salvación? Un malvado, todo el mundo quiere la salvación. Y usted llega a decirle, pero mire qué fácil, solo necesita ser bautizado. Solo necesitas, yo estoy ese es mi problema. Solo necesitas ser bautizado. ¿Seguro?
Y entonces, ¿por qué el Señor mandó a predicar el evangelio y no a bautizar? Pablo así dijo, Cristo no me envió a bautizar, me envió a predicar. Ah, pero ¿y usted no lo va a bautizar? Por supuesto que sí, porque el que ya recibió la predicación del evangelio quiere obedecer al evangelio. Pero ¿quién va a obedecer al evangelio sin conocer el evangelio? Entonces, hermana Mayra, no es que nos han estado engañando, no, yo no estoy tratando de inventar el abuelada, no. Y no es un mensaje nuevo para mi hermano Raúl, que estaba también haciendo algún comentario relacionado con este tema. No es que se trata de una nueva manera de presentar el evangelio, no, no. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Juan? Ahí tenemos los 21 capítulos de Juan. Eso es lo que predicaba, porque eso es lo que está haciendo Juan. Está predicando el evangelio. ¿Y cómo lo predicaba? Judíos, gentiles, bautícense. ¿Así? No, ese es ridículo creer que así lo hacía. Hay quien le dice a otra persona, mire, aquí en Hechos hay 11 casos de personas que fueron bautizadas a esa misma hora. 11 casos registrados en el libro de los Hechos. Entonces una persona, y usted lo comienza a mencionar y le lee todo Hechos buscando esos versículos, pero no le leyó nada relacionado al Evangelio, a la historia del Señor, a las enseñanzas, a las palabras del Señor Jesús. Solamente le dijo, hay 11 casos de bautismo. El extremo es el problema. Y recuerdo que con alguno de ustedes yo estaba también, porque no, porque sí da temor, ¿verdad? De que alguien malinterprete y piense de que es una nueva enseñanza o que es al estilo pentecostal o al estilo, no sé, espíritus avivados, quise decir. No es al estilo de espíritus avivados, no es al estilo de un curso de 2 años y hasta después puede ser bautizado. No, la persona en cuanto lo solicite, pero diferente es a que se le presione y se le presione. Otra pregunta tenía por ahí, hermana Mayra, relacionado con eso, ¿verdad? O ya no. En este mismo capítulo que está hablando de Marcos 1:1, una de las recomendaciones es enderezar su senda. Es una de las recomendaciones que nos da como cristianos. Ok. Sí, todo Cada viene uno de a caer. nosotros viene con el Sí, cambio personal. Y sí, entiendo esa parte. Está bonita la explicación sobre que no es que algo nuevo, solo que no habíamos estudiado esa parte. Bueno, en mi caso, personalmente le digo, no había estudiado, siempre había entendido Evangelio, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Es una buena noticia, pero entendía que exclusivamente era solo para el Evangelio de Cristo. De hecho, gracias por las recomendaciones y mandarme a leer más para buscar desde dónde viene el origen de la palabra evangelio. sí, es que ah, dice alguien, el evangelio es a partir de Cristo. La palabra evangelio no. Como doctrina de salvación, sí, es en el Señor Jesús, alrededor de la obra que Él hizo y que sigue haciendo. Pero cuando le digo a alguien, y no porque yo lo diga, ¿predicaba o no predicaba el Evangelio el Señor Jesús? Pongámonos ahí en ese tema. ¿Han visto ustedes algún versículo donde dice que el Señor Jesús predicaba el Evangelio? ¿Existe o no existe? O estoy yo soñando que lo leí alguna vez? Pues, ¿Predicaba o no predicaba el Evangelio? Yo pienso que sí, lo predicaba con acciones. Y con palabras no. Bueno, también. Para que miren que no estoy queriendo
que no recuerdo el versículo, pero sí me acordé. Para mí, Mateo 4:12, para que no estemos divagando. Mateo 4:12, estaba buscando el texto, les estaba haciendo trampa. Y yo espero que sea ese, porque solamente usé el buscador. Ah, bueno, pero aquí el arrepentimiento. Ajá, pero alguien estaba hablando. Lo escucho. para mí Jesús es el Evangelio. Y basado en el examen que hicimos, pues eh, si Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Tendría que ser él, la buena nueva del Evangelio mismo. Ok. Sí, lo que mencionábamos en el video. Vean lo que dice Mateo 9:35. Todo alrededor del Señor Jesús, todo alrededor de su persona, ministerio, señales, enseñanzas, vida, su ejemplo, todo alrededor de él es el Evangelio. Recuerden lo que dijo Isaías. ¿Quién tiene ya el texto? Mateo 9:35. Amén, hermano. Ah, ok. Amén. Hermana Reina. Ok. Mateo 9, 35, 36, hermano. Bueno, léalo. Ok. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es que yo no esperaba que ustedes dudaran cuando les pregunté si el Señor Jesús predicaba el Evangelio. Entonces me puse a buscar el texto porque ni yo recordaba las citas exactas. Hermano, disculpen. También permítame, hermana Reina. Perdón. Sí. Permítame. A ver, ahora que ya escucharon el texto y que algunos de ustedes lo puede buscar y otros textos más, si el Señor Jesús predicaba el Evangelio, dígame alguno de ustedes si en realidad estaba predicando muerte, sepultura y resurrección. Él no había muerto, no había sido sepultado, no había resucitado. ¿Qué predicaba? Sí, el Evangelio. Pero La no es venida solamente, del reino. no, pero también dice Evangelio. O sea, no es solamente una cosa, es un todo, es un todo. Entonces, cuando yo les digo que vamos a predicar el Evangelio, no estoy diciendo siente a la gente y comience a leer desde Mateo 1 hasta Juan 21. No estoy, si di a entender eso, discúlpenme, pero no puede ser de esa manera. O sea, no es, no es, comiéncenles a leer todos los capítulos y después de leerlos, pregúntenle si ya están listos. No, lo que estoy diciendo es, hay un nivel de concientización, hay un nivel de conciencia que la persona tiene que desarrollar. Dependiendo de lo que alimenta su cerebro, dependiendo de lo que va entrando en su cabecita, dependiendo de la clase de conocimiento, así va a reaccionar la persona en su sensibilidad, en su conciencia y en su voluntad. Pero sin el conocimiento, sin las palabras del Señor Jesús, sin las enseñanzas del Señor Jesús, ¿por qué vas a hacer eso? Ah, bueno, porque hay que hacerlo. ¿Y por qué te vas a bautizar? Pues porque el Señor dice que hay que bautizarse. Así, solamente. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por favor, a los que me contestaron ahí que, hermano, suficiente con los 4 pasos, porque alguien me puso ahí, no estoy diciendo nombre, no se sienta mal. Alguien me puso ahí, por eso resumí todas las respuestas en una sola página.
Alguien decía, hermano, es suficiente con leer los 4 pasos, perdón, con decirle los 4 pasos, pero no está de más hablarle del evangelio. Así me contestaron. Así me contestaron. Es decir, ¿cómo va a predicar usted? Hermano, citando los 4 pasos, pero no está de más hablarles del evangelio. Y el Señor Jesús lo que dijo fue, prediquen el evangelio. O sea, vamos a objetar al Señor Jesús. Vamos a contradecir al Señor Jesús. Sí, hermano, voy a contradecir al Señor Jesús porque a mí me enseñó mi tío, me enseñó mi abuelito que tengo que decirle los 4 pasos. Hermano, siga usted con sus 4 pasos, pero no solamente eso. Es decir, se sienta usted en una casa y dice, mire, señora, crea en el Señor Jesús, arrepiéntase, confiéselo y bautícese. Así llegamos y cómo moldear esa conciencia, cómo tocar el corazón con mis palabras. Ahora, ¿dónde dijo el Señor Jesús? Vayan casa por casa y díganle a las personas 4 pasos. Dijo el Señor Jesús, pregúntenle a las personas si creen, pregúntenle si se van a arrepentir, díganles que tienen que confesar y digan que tienen que meterse al agua. ¿Cuándo dijo Jesús eso? El Señor Jesús, ¿cuándo dijo eso? Sí, obvio, es obvio, obvio que vamos a hablarle a las personas del arrepentimiento. Se sobreentiende que vamos a hablar. Pero ¿cómo voy a convencer yo, un simple mortal, un gusano podrido como yo? ¿Cómo voy a convencer a una persona de que se arrepienta usando mis palabras? ¿Qué tan poderosas son mis palabras? ¿Que soy un superdotado? ¿Un psíquico? ¿El mentalista? ¿Cómo se llamaba el mentalista? ¿Quién recuerda la serie? ¿Cuál es el poder espectacular que tengo yo? ¿Son las palabras del Señor Jesús las que van a hacer cambiar a una persona o son las trampas que yo pongo? Mire, usted se bautiza y se le acaba la deuda. Ay, qué inteligente el muchacho. Ya predicó el evangelio. ¿Sabe qué? Su hijo va a dejar las pandillas cuando usted se bautice. Pero es que usted es terca, terca, terca. ¿Cómo va a dejar su chavalo las pandillas si usted no se quiere bautizar? Esas son las palabritas que convencen de pecado y que llevan a una persona a transformar su vida. ¿Quiere que le reparemos el techo de su casa? Bautícese. Esa es la manera de predicar el evangelio. A eso me refería en el video. Ahora sí me entienden mejor que antes. ¿Sirven estas aclaraciones? No estoy diciendo de que la persona no tiene que arrepentirse. No estoy diciendo de que no tiene que... Es de qué manera vamos a llegar donde ellas. O es con las palabras del Señor Jesús o no lleguemos. Eso fue lo que dije. Pero claro, seguimos funcionando, la iglesia sigue predicando, las personas, hay quienes llegan sinceramente y se arrepienten, y hay un 500% que llegan y al mes siguiente ya no los vemos. ¿Por qué será que ya no los vemos? Porque las palabras de Fernando no fueron tan poderosas como uno creía. La logró convencer, la logró convencer, se metió al agua. Al domingo siguiente ya no quiso volver a llegar. Me decía un muchacho que bautizamos por ahí en una de las iglesias donde he trabajado, hermano, yo no sé qué me dieron, pero mire, cuando me di cuenta ya estaba metido en la pila. Qué barbaridad, qué mañosos que son. ¿Quién le digo? Pues ustedes. Llegaba todos los domingos a congregarse con nosotros. Alguien le hizo un jueguito psicológico porque miren, hay estrategias y yo no tengo ese poder, pero muchos puede que ya lo desarrollaron. Y se bautizó Carlos, porque ahí se llama. Él creo que nunca va a ver este video. Durante años llegaba a la iglesia. Alguien lo convenció
y se metió al agua. Nunca se volvió a congregar hasta la fecha. Hace 10 años eso. ¿Cuál es ese poder tan extraño? Ay, el hermano, llámalo. ¿Vas a tener campaña? Mira, llámate a Chico de los Palotes. Bueno, por aquí tengo, ¿alguien de ustedes me habló o solo me escribió? Ok. Listo. ¿Cuál de las preguntas quedó alguna duda? ¿O de las respuestas? Para que la revisemos. No soy infalible, ¿verdad? Puede que usted dio a entender una cosa y yo creí que dijo otra. ¿Todo bien? ¿Acabó la sesión? Solo estábamos esperando comentarios. Hermano, Sí, hermano. una pregunta. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar el evangelio, hermano, se le presenta lo que dice exactamente los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se le aclara en palabras claras qué es evangelio, lógicamente. Digamos que entonces ya los 4 pasos vienen como de segundo. Para poder que llegue la persona a ese punto, tiene que estar claro primeramente de la primera parte. Porque si no, entonces le voy a decir qué va a confesar, de qué se va a arrepentir o por qué se va a bautizar. No hay ninguna base. Y la parte cuando menciona hechos, que dice que hay ejemplos claros de personas que se bautizaron en el momento, pienso yo también que podría ser parte, me corrige si estoy equivocada, que podría ser parte del reforzamiento de decirle a la persona que ya clara de lo que es evangelio, de qué paso va a seguir y el por qué de bautizarse, no a través de un estudio de meses, sino que lo puede hacer en el momento que él sienta su conciencia esté clara de que realmente él es pecador y porque tiene que bautizarse. Entonces, vendría a ser como un conjunto de todos en sí. No sé, ¿verdad? Si estoy confundida, me aclara. Bueno, la clase de evangelización le toca al hermano Ramón Ayala los miércoles. El término evangelio yo quise saturarlos a ustedes porque es el tema del evangelio de Juan. Y sí, mire, conocen muchísimas personas del evangelio, no solo porque yo se los lea. Hay muchas personas que leen la Biblia, pero bastante. Hay quienes leen más la Biblia antes de llegar al cristianismo que muchos de nosotros. Y hay quienes han leído todo el Nuevo Testamento una y otra vez. Y yo sé de personas que me lo han contado. Entonces, no es exactamente que conmigo van a escuchar por primera vez lo que dijo el Señor Jesús. Muchos han escuchado ya lo que dijo el Señor Jesús. Lo que pasa es que cuando hay comentarios humanos a veces contradecimos al Señor Jesús y ahí es donde está lo peligroso. Entonces, una persona que me pide que la bautice, yo no le voy a negar. Y no voy a decirle, ¿y usted ya leyó todo el libro de Juan? No voy a salir con esa pregunta. Entonces, tenemos un conocimiento. En aquellos tiempos nadie dirá, conoce al Señor porque todos me conocerán. Sabemos del Señor Jesús y hay bastante información en la Biblia que mucha gente ya la maneja. Pero hay que aludir a eso que dice el Señor Jesús cuando estamos predicando. Pero sí, hermana, tiene sentido. Eso es lo que quise decir, lo que usted estaba hablando hace un ratito. O sea, no es solo llevar al bautismo. Hermana Rebeca y después hermana Jennifer. Bueno, con respecto a lo de eso, pues yo sé que no es clase de evangelización, sin embargo, pues hice una pregunta así en el cuestionario. Eh, bueno, yo, por ejemplo, dije de que tendríamos que ver cómo es la persona para ver realmente, pues, cómo de alguna manera explicarle qué tanto sabe de Dios, por ejemplo, porque en la actualidad ya se sabe de Dios, mucha gente a su manera, ¿verdad? Eh, y yo puse pues simplemente 2 versículos en el momento que fueron Hechos 2:38 y también puse Primera de Pedro 5:10. En el Hechos 2:38 pues menciona los pasos que usted ya ha mencionado.
Pero Primera de Pedro 5:10, a mí me encanta este texto porque dice, bueno, así parafraseando, ¿verdad? Y el Dios que te ha llamado a su gloria, ¿verdad? Él mismo os afirme, rectifique, perfeccione y establezca. Entonces, a mí me gusta eso porque realmente, pues, bueno, la persona debe sentir un compromiso, ¿verdad? A la hora del bautismo. Sin embargo, él tiene que saber y tiene que estar consciente de que va a haber un proceso, una transformación en su vida. Y también creo que en eso la iglesia ha fallado mucho en el aspecto de la doctrina, porque muchas veces simplemente solo bautizan y no enseñan lo que es la doctrina. Entonces, en lo personal, a mí me pasó, yo andaba perdida. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿verdad? Entonces, por eso mismo yo también estoy ahorita en estas clases, porque realmente yo quiero aprender la verdadera doctrina, quiero saber qué es lo que puedo hacer mejor. Eso es lo que pues necesito saber, ¿verdad? En mi proceso solamente. Bueno, hermana, estamos de acuerdo. Ojalá todos quisiéramos aprender de las escrituras. Muchas de las enseñanzas en la escritura va a chocar con lo que yo creía y se va a estrellar con lo que otro me decía. Hermana Jennifer. Sí, buenas noches. Bueno, yo lo que le entendí a usted es que cuando nosotros hablemos del evangelio no significa nada más como llegar a, a predicarle a la gente la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, sino poder expresarle a ellos toda la vida de Jesús, sus enseñanzas y lo que él hacía. Principalmente creo que uno tiene que tratar a las personas individualizadamente. Cada quien tiene sus problemas. Cada ser humano es diferente, lo que pasa en su corazón. Entonces, si nosotros podemos entender esa parte, que no todas las personas tienen las mismas necesidades que tenemos uno, que podemos tener el otro, entonces podemos hablar mejor de Cristo en el momento que tengamos la oportunidad de hablar con la persona. Eso lo aprendió Jennifer leyendo algunas historias del Señor Jesús, probablemente, porque a uno le dijo, ¿estás dispuesto a vender todo lo que tienes? Eso le andaba diciendo a todos. A todo el mundo le andaba diciendo, vendan lo que tienen y désenlo a los pobres. Sin embargo, las enseñanzas del Señor Jesús son resumidas en una sola palabra, evangelio. Todo lo que él enseñaba era parte del evangelio. Y como dice Jennifer, no le vamos a decir lo mismo a todas las personas. El que lo hace está cometiendo un error. Otro motivo para que nosotros no nos encasillemos en esa partecita de mencionar 4 pasos. Esos 4 pasos no son predicación. Esos 4 pasos son una instrucción dada a aquellos que quieren obedecer al evangelio. Pero no es que solamente le vamos a recitar. Y llevamos en un papelito, mire, creer, arrepentirse, a todas, independiente. El Señor no predicaba de esa manera. Pero a mí me resulta, hermano. Y al hermano Fulgencio le resultó. Entonces, mire, viera cuánto bautizaba. Viera cuánto bautizaba. Si quiere demostrarme con números, con cifras, con hechos, yo le puedo decir a usted, conozco iglesias con 20 miembros que tienen 45 años y no pasan de 20. ¿Quieren demostrarme con hechos o con la escritura? Porque con ambas partes se puede platicar de este tema. Hermano, prefiero que con la escritura. Así, es mejor con la escritura, porque lleva 45 años con 20 miembros. Y esos 20 ni siquiera los bautizó él. ¿Quién va a despertar el verdadero interés? ¿Mis palabras o las palabras del Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor no andaba predicándole eso a todas las personas.
Jennifer, deje que los muertos entierren a sus muertos. Mayra, deje que los muertos entierren. Sin embargo, algunas personas con eso era suficiente. ¿Y cómo sé yo qué es la palabra suficiente para alguien que está recibiendo una instrucción de parte mía? Bueno, si el Espíritu Santo está ahí entre nosotros, con nosotros, entonces el Espíritu Santo sabe qué palabras le van a llegar a esta persona. Y por supuesto, el apóstol Pablo le pedía a los de Éfeso, oren por mí para que me sean dadas las palabras adecuadas. Imagínese usted que ha escuchado a alguien decir, predicar el evangelio, si eso es pan caliente, eso es pan, a ver, eso es pan comido, eso es pan comido. Ta, 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 ta. Aquí está. Y Pablo, tal vez más pequeño que ese que usted escuchó, más chiquitito, medio ignorante, y Pablo pidiendo oración a una iglesia para que él pudiera encontrar las palabras adecuadas. Ok, entonces que Pablo no se sabía las tres palabras, muerte, sepultura, resurrección. Tenía que recurrir a la oración porque era ignorante. No, 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 no. Lo que pasa es que creemos que predicar el evangelio es repetir lo que otro me dijo. No, no. Hay mucha información y esa información proviene del Señor Jesús. Use las palabras del Señor Jesús y ponga a esa persona, ahí se lo va a recomendar Ramón. Usted ponga a esa persona a que lea en la escritura y usted hágale preguntitas y que esa persona haga su propio análisis. Y no es que esa persona tiene que entender exactamente lo que usted entiende. Puede entender algo diferente. Cuando yo le pongo ahí en una de las preguntas a ustedes, comente, no crean que yo se las voy a poner malas, solo porque me dijo algo diferente a lo que yo hablé. Voy a quedarme analizando. No sé de dónde viene esa palabra, a lo mejor no viene de usted, a lo mejor viene del Espíritu Santo. Hermana María Páez. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Más que todo es una inquietud que he visto últimamente, como que agarran un grupo de jóvenes y la meta es bautizar. Y me he tomado como la curiosidad de preguntarles si saben qué es, o sea, el compromiso que adquieren, si saben dónde está la doctrina o el por qué es que se bautizan. Y me contestan, no sé, es que los hermanos dicen que me tengo que bautizar. Entonces digo yo, ¿será correcto? O sea, esa es la pregunta. Muchas gracias, hermana María. A ver, mire, cada vez que hablo ustedes se me ocurre algo. Si siguen hablando, nos vamos a las 10:30. Estaba yo trabajando en una iglesia con pastores, yo estaba como evangelista y bautizamos a un muchacho eh, después de meses de estudiar con él, salió de él. No me gusta decirle ahora por qué te detienes. Cuando él me pregunte, entonces yo le voy a decir si lo querés hacer, ¿por qué te detenés? Que es el caso de Hechos 8. Y estábamos hablando del tema de la cena del Señor. Y le comencé a explicar por qué, cuándo, cómo, el significado. Leímos Juan capítulo 6 a propósito de que ese es el libro que nos ocupa. Juan capítulo 6, tantas veces, tanto énfasis que hizo el Señor Jesús en comer su carne y beber su sangre para poder tener vida eterna, para resucitar el día postrero. Leímos de Pablo que dice Pablo, ¿no saben ustedes que comer el pan es tener comunión con el cuerpo, que tomar la copa es tener comunión con la sangre de Cristo? El propósito, la memoria, la importancia. Comunión significa comunión con Dios. Y miren, pasé 2 semanas, pero cada semana más de 1 hora. Y ya no tenía más que decirle. Y le pregunto, pero todavía no estás tomando la cena. Y me dice él, es que no sé, todavía no me nace. Le digo yo que es para tener comunión con Dios y no le nace.
Le digo yo que si no tenemos comunión con Dios, pues no hay manera de alcanzar la vida eterna, de resucitar con Él, según lo que dijo el mismo Señor Jesús en Juan capítulo 6. Entonces digo, pues aquí ya no tengo más que decirte, le digo, si algún día se te ocurre y te nace tomar la cena, pues ya sabes lo que significa, ya sabes la importancia que tiene, un privilegio, pero el más grande privilegio en este universo y, y no lo valoras todavía. Bueno, y yo leyéndole Biblia y todo el capítulo 6 de Juan, en Hebreo, en Corintios, en Primera de Corintios 10. Otro día llego con uno de los pastores porque me pidió que lo acompañara, trabajos de pastoreo. Él me acompañaba a mí, yo lo acompañaba a él. Y aproveché, ¿verdad? Me acordé de que el muchacho no quería tomar la cena. O no se sentía digno o quién sabe qué. Y le dice el hermano, si usted quiere hacer a un lado todo lo que le dijo Fernando, usted tómela porque es un mandamiento del Señor. Eso fue todo. Desde ese día comenzó a tomar la cena del Señor. Como le dijeron que era un mandamiento, dice, pues ahora la voy a tomar. Así pasa según lo que comenta hermana María Páez. ¿Y por qué se bautizó? Es que si tengo que bautizarme, lo hago. Y el significado y la conciencia y, y lo que hay detrás y todo lo que hay alrededor y el sacrificio y el plan de Dios y todo eso no es tomado en cuenta. Ah, no. Dios dice que usted se tiene que bautizar. Ah, bueno, entonces me bautizo. Y no me importa qué significa, no me importa, se fijan, a eso estamos acostumbrados. Entonces, hermana María, no es tan raro que usted, como dice, ha notado ese asunto así. Después, usted le pregunta a alguien, ¿y qué significa el bautismo? No, pues el bautismo es perdón de pecado. Sí, pero ¿qué simboliza? ¿Qué significa? Y si le dan la respuesta, pues, ¿y por qué lo hicieron? Porque había que hacerlo. Ya llegamos a las 9, última participación, hermana María. No, es que la preocupación es que está que no duran, son 15 días y se van. O sea, Sí, sí, fue bañarlo en la piscina. sí, sí. Entonces algo hay que hacer, tenemos que corregir ese asunto. Y esa es una de las causas, no es la única causa. Hay muchas otras, el mal ejemplo, la desatención, no se les atiende como se debe, pero ¿para qué irnos más adelante? Desde antes, vámonos atrás. ¿Qué se le dijo para que se bautizara? ¿O qué se le dijo para que se metiera al agua?